Bienvenidos sean todos a Nuestra Experiencia TEA, el programa que se dedica a denunciar los males de la religión y a promover el ateísmo positivo. Hoy tengo la suerte de tener junto a mí a Byron, nomás Byron. Dime Byron. Byron. Ok. Ajá. Hoy tengo la suerte de tener aquí al señor Byron, quien nos va a venir a conversar sobre sus creencias. ¿Desea presentarse, señor? Hola, ¿qué tal? Soy Byron, soy creyente, no me defino en ninguna religión, pero soy creyente, así que vine a conversar un momento. Maravilloso, muchas gracias por eso, muchas gracias por aceptar mi invitación. Está de más decir, nos conocemos debatiendo en Facebook y bueno, tenemos puntos de vista aparentemente muy distintos, razón por la cual lo invité para que conversara acá y podamos contrastar nuestras ideas. Así que deseo comenzar de inmediato con la pregunta más importante para este tipo de conversaciones. Byron, ¿qué es lo que tú crees y por qué crees en ello? A ver, si te refieres a mi posición de creyente, definido sería creer en Dios. O- Ajá, eso. ok, pero ¿en cuál Dios? ¿Estás hablando específicamente de Jehová? Y bueno, también me gustaría saber cuál de todas las denominaciones y de las descripciones que existen de si es Jehová o Yahweh, cuál de todas esas definiciones, o tienes una idea más general de él. Podríamos decir que más adelante se tocaría ese tema. Si tú me preguntas qué creo, te digo que soy teísta, soy creyente. Cuando debato, intento no definir una postura, aunque soy fiel creyente de la Biblia, eh, obviamente del Dios bíblico, pero cuando debato, llegar a esa postura no es tan congruente. Si tú me preguntas qué creo, te diré, creo en Dios, en un Dios creador de todo. Pero ¿es específicamente el Dios de la Biblia o cualquier Dios que podamos definir como creador de todo? Si me tocara tomar esa postura, ya digo que no sería lo más congruente en este momento, sí, yo defiendo la Biblia y Perfecto. defiendo No, el, no te preocupes, no quiero que defiendas la Biblia en este momento, más que nada es para entender el tipo de creencias en el cual estás acá. Esto es lo mismo que, imagínate si tú eres un evangélico y yo te digo, ah, pero tú eres cristiano y los cristianos creen que las hostias que entrega el Papa son la carne de Jesús. ¿Cómo es posible que creas eso? Y tú me vas a decir, no, esos son los católicos y yo no soy católico. Estoy suponiendo, esto es solo un ejemplo. Entonces, por eso prefiero preguntarte para no representar de mal modo lo que tú crees, lo que piensas o sí, más que nada lo que tú crees. por eso te digo que es un poco incongruente tocarlo en este momento, porque ya te digo, yo defiendo la Biblia, no defiendo religiones ni creencias de religiones, defiendo Perfecto. lo que dice la Biblia. Muchas, como tú mismo mencionas, muchas religiones derivadas de la Biblia dan diferentes creencias. Entonces prefiero no meterme por ahí por el momento, hasta cuando sea el tema. De Y si tú hecho, me preguntas en qué creo, en Dios y creo en la Biblia. De ahí de, de lo que crean las religiones, no te puedo decir. Perfecto. De hecho, me gusta mucho y prefiero mucho más esto que me digas creo en el Dios de la Biblia, porque así puedo irme directo a la fuente a la base de todo, que es la Biblia, la cual en lo personal yo considero un libro horrible, lleno de contradicciones y lleno de cosas horrendas. Y Okay. prefiero preguntarte, ¿crees en toda la Biblia? ¿Crees tú que la Biblia es literal? ¿Crees que es un libro que combina cosas, que se puede interpretar? ¿Qué crees de la Biblia en sí? Como toda lectura antigua, muchas veces, no muchas veces, sino siempre, la Biblia es interpretativa, pero para poder interpretarla necesitas tener conocimiento, porque hay cosas que se Byron, interpretan Byron, lo a siento. conveniencia. Byron, se está cortando el audio. Lo último que entendí, claro que dijiste, fue algo de que hay que interpretar y ahí ya no se entendió nada más. Decía, la Biblia sí es interpretativa y tiene simbolismos y tiene cosas literales, por eso hay que interpretar bien. De hecho, el mismo hecho de que como es una literatura antigua, es interpretativa como toda. Si tú te pones a leer algún libro antiguo, por ejemplo, se me viene a la mente ahorita Don Quijote, así ya, Don Quijote. Eh, Como es una literatura antigua, tú me vas a decir, yo creo que Don Quijote estaba loco. Yo te puedo decir, no, era un romántico loco. Y otra persona me va a decir, no, era alguien que tenía alucinaciones. Entonces,
es interpretativo. Bueno, espera, ahí hay algo distinto, porque sabemos que Don Quijote fue escrito con un propósito. Don Quijote fue escrito con el propósito de burlarse de la novela caballeresca, que en esa época eran demasiadas. Entonces, Don Quijote en sí fue escrito como una burla a todo ese tipo de libros. Conocemos Claro, su idea y por eso sabemos cómo podemos leer el libro. exacto, ahí viene lo que te estoy diciendo. Una literatura antigua tiene interpretación. Ahora, depende del conocimiento que tú tengas para dar un contexto a la interpretación. Ok, Eso es todo. La literatura antigua todos... se basa. Ok, entonces me estás diciendo que todo en la Biblia se va a basar en contexto. Toda la Biblia debe tener un contexto y a su vez debe coincidir. Si algo no coincide, quiere decir que está sacado de contexto o que no está siendo tomado de la manera que se debe. Espera. ¿Con qué debe coincidir? ¿Con los otros libros de la Biblia? ¿Con la realidad? ¿Con lo que podemos estudiar? ¿Con qué debe coincidir? Y luego quiero volver a este punto. Pero primero quiero saber eso. ¿Con qué debe coincidir? El contexto. Contexto significa antes de lo que estás leyendo o después de lo que estás leyendo. No. Creo que no. A ver. Claro, el contexto dentro de lo que estás leyendo sí se puede entender, es una historia, etcétera. Pero tú dices que la Biblia, para entenderla, debe coincidir. ¿Te refieres que la Biblia debe en sus historias coincidir con las otras historias de la Biblia? ¿O la Biblia debe coincidir con la historia de la humanidad? ¿O la Biblia debe coincidir con la historia geológica del planeta? ¿O la Biblia debe coincidir con los hechos reales que conocemos? ¿Con cómo entendemos la moralidad? ¿Con qué debe coincidir la Biblia? Ok, sí entiendo tu pregunta. Tu pregunta es lo que siempre se basa en los debates. Intentas lo que yo diga para usarlo en mi contra y ya tienes unos temas pensados. Te explico rápido. La verdad no, por favor, quiero dejar en claro de que yo no hago ese tipo de cosas. Considero esa acusación bastante deshonesta. De hecho, te dije al principio, me gusta que esto sea libre y a cualquier persona le voy a preguntar lo mismo. No tengo esta lista hecha que querés creer, sin embargo, sí tengo una gran cantidad de razones por las cuales no considero la Biblia que sea algo que se pueda tomar en serio, ni que sea algo que vaya a coincidir con muchas cosas. Por eso te estoy preguntando con cuál de todas las cosas que yo creo que no coincide, debería coincidir. Exacto, tú mismo lo dices, tú ya tienes pensado, tú ya tienes definido lo que crees, Por entonces supuesto. diga que haber algo para luego usarlo en mi contra. Bueno, te voy a ser sincero, la Biblia, el contexto que a lo que me refiero es el contexto bíblico. A su vez, este concepto tiene que coordinar, como tú mencionaste, creo que mencionaste la geografía, la ciencia, matemáticas, historia, y sí, la Biblia lo hace, la Biblia lo hace. A Es ver, complicado no, hacerlo. alto. Es que ese es el punto. Hay demasiadas cosas con las que la Biblia no está de acuerdo. La Biblia te va a decir que en Egipto hubo esclavitud, donde el pueblo de Dios estuvo esclavizado. Si tú hablas con un egiptólogo real, ellos te van a explicar de que eso no existe. Jamás hubo un pueblo esclavizado en Egipto, a pesar de que sí tenían contratos que eran casi esclavizantes, pero no había esclavos reales y tampoco hubo un pueblo elegido de Dios que trajo plagas ni nada. Hubo un pueblo al cual echaron de Egipto porque no lo toleraban, pero no creo que esa sea como la idea que quieres defender. Por eso Bueno, te pregunto con qué debe coincidir. bueno, mira, te repito, déjame terminarlo. Lo que me refiero con contexto es coordinar en todo. Historia, ciencia. La Biblia coordina. En las partes que menciona algo que tiene que entrar ciencia, la Biblia coordina. En partes que habla de historia también coordina. Hay ciertas Alto, cosas. no, alto, perdón, lo siento. ¿A qué te refieres con coordinar? Por favor, necesitamos entender a qué te refieres tú con la palabra coordinar. A ver, déjame terminar, por favor. No, lo siento, pero necesito entender a qué te refieres con coordinar para saber si todo lo que vas a seguir diciendo tiene sentido o no. ¿A qué te refieres Sí, con coordinar? ya te iba a decir incluso lo que mencionaste ahorita sobre los esclavos. Déjame terminar, tranquilo, tranquilo. No es bueno que cuando yo hable me interrumpas o yo te interrumpa cuando tú hables. De hecho, por favor, interrúmpeme mientras yo hablo si estoy diciendo algo que está fuera de contexto, fuera de lugar o que no se entiende. Necesitamos Bien, conversar y que sea una conversación entre dos. es No que conversación uno eso. hable media hora y el otro no diga nada. Tenemos que interrumpirnos. O, bueno, tenemos que formar diálogo, no interrumpirnos en sí. Ok, Conversación. por favor, sigue.
Sí, a ver, eso no es conversación, eso es discusión. Vamos por partes. Ya, entonces, cuando yo te vea que tú terminas la idea, yo puedo interrumpirte. Pero si yo no termino la idea, no me puedes interrumpir. Sí puedo, porque necesitamos aclarar. Puedes Si no, generar muchas ideas que son falsas y yo cuando quiera decirte, oye, pero esta última idea que dijiste no tiene sentido y la primera tampoco me hace decir, ay, espera, 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 estamos hablando de la última. No, tenemos que ir por partes y necesitamos ponernos de acuerdo y entendernos mutuamente para poder seguir la conversación. a mí me gusta siempre en los debates mantener un solo tema. No hacer una ensalada, así que por mi parte no vas a tener esa cuestión. Hasta que el momento que ya concluyamos con el tema, prefiero seguirlo. Por ejemplo, en este momento me estás diciendo sobre las creencias, ok, te estoy hablando sobre eso, por mí no hay problema. Ahora, tú me preguntaste sobre contexto, te estoy diciendo qué es lo que considero como contexto. Te estoy diciendo que la Biblia coordina. Si tú me dices, no, eso es mentira, o sea, Te estoy lo que tú preguntando qué es coordinar, eso te estoy preguntando. No te estoy diciendo que es mentira, te estoy diciendo que necesito entender a qué llamas coordinar. no interrumpas, por favor, espera un momento. Si tú me dices, eh, yo te estoy diciendo en este momento que la Biblia coordina con la historia, no, es que la Biblia no coordina con la historia, eso es una mentira. Coordina porque los esclavos dijiste, perdóname, detente un momento, tranquilo, no discutamos, esto es una conversación. Sí, Ahora por eso mira, necesitamos ponernos de acuerdo y entendernos. va un momento. Te digo, la Biblia coordina en todo. Ahora, tú me mencionaste por un momento el tema sobre los esclavos. No puedes decir, es que eso es falso. ¿Por qué? Es un tema también a que podemos hablarlo luego, pero saliéndonos un poquito del primer tema, el único egiptólogo que creó esta idea hace unas décadas atrás fue Finkelstein, no fue nadie más. Y de hecho, basado en unos papeles que aún tienen algo de duda. Y el tema, si los esclavos existieron o no dentro de Egipto, sigue en debate, no es nada concluyente. Tú me puedes mostrar temas, yo te puedo mostrar otros egiptólogos. Ese tema no es concluyente todavía, así que no digas que es error. ¿Sí? Ahora, vamos al Como, tema. a ver, lo siento, en este momento lamentablemente no puedo citar a ningún egiptólogo porque no tengo uno acá. Sin embargo, vamos a tener que corroborar la información que estás diciendo. Pero aunque incluso me... No, ¿sabes qué? Tú estás tratando de decir, oh, todavía hay un debate. Desde el momento en que me Sí, dices hay un debate, entonces obviamente no es cierto que sí hubo esclavos y no se sabe y no se tiene la información. no, Claro, no, puedes no. decir no se sabe, por lo tanto existe la posibilidad. Pero, Significa que ya no se espera, llegan. No significa que sí, no significa que no. Significa que todavía no hay un consenso y sigue siendo debatible. No te estoy diciendo que sí o que no. Así que no digas que eso significa que no. Eso no significa nada de eso. Así que no confundas. ok, lamentablemente no soy egiptólogo y no tengo la información acá, pero la información que conozco, y lamento no tener fuentes, pero creo que es mejor que no tenga fuentes, dice que jamás hubo esclavitud en Egipto. ¿Puedo estar equivocado? Sí. ¿Vamos a tener que verlo después de este episodio? Sí. Pero adicionalmente el mito de Egipto también tiene esta idea de las personas caminando 40 años por un desierto, que por cierto se camina en un par de semanas. Pero bueno, ahí estuvieron 40 años dando vueltas ahí y jamás se han encontrado tumbas de 3 generaciones seguidas en ese desierto, lo cual es otra contradicción a la historia. Ok. Vamos a ver. Estamos desviándonos del primer tema. Vamos a intentar ubicar. A Todo ver, es el mismo tema. Yo te digo, o sea, tú me dices que crees en la Biblia y yo te digo que hay demasiadas contradicciones y tú me estás ok. diciendo que la Biblia coordina y todavía no me explicas qué significa para ti la palabra coordinar. Te dije hace un momento, y tiene que ser contextual todo. O sea, si la Biblia, como tú mencionas ahorita, que dice que hubo esclavos, dice la Biblia, entonces la historia debe mostrarnos que sí existieron esos esclavos. Pero la, Podemos adentrarnos en el... no, la historia no lo muestra, ese es el problema. Ahora, mira, tú ni siquiera has leído todo, tú has leído tal vez una parte. Yo me he encargado de leer todo a cuestión, por eso te puedo señalar que ese tema no es concluyente hasta el momento. Te repito, si buscas en Google el señor Frankenstein, o Frankenstein, como yo le digo, ha sido el único egiptólogo hace un par de décadas atrás que comenzó este tema a decir y a suponer que en Egipto no existió esto, ni siquiera es egiptólogo, él era tenía otra rama, pero luego de esto, de comenzar este rumor, se adentró en este tema.
Ahora, este señor comenzó con el rumor de que había unos papeles que mencionaban, perdón, digo papeles, me refiero a papiros, ¿no? Para que se entienda, sobre que en Egipto no hubo estos esclavos, que nunca se narraba sobre esta cuestión, sobre que el pueblo de Dios, los hebreos, estuvieron en Egipto. Eh, bueno, te resumo rapidito. Alguien dijo, no, mira, acá hay otras pruebas que dicen que sí. Él dijo, no, mira, acá hay otro, y otras personas se unieron a él, y otras personas se unieron a los demás, que por décadas, que por cientos de años han dicho que sí existieron los esclavos dentro de Egipto. O sea, el señor Frankenstein comenzó todo esto, así que, y sigue en debate, así que, por mi parte, yo no puedo seguir ese debate porque no es concluyente, y yo ya lo he leído, mi amigo. Si tú no lo has leído, bueno, tú puedes decir, no, es un error, pero yo te puedo decir, que ese es error si tú no siquiera lo has leído. Yo te puedo decir que no es concluyente hasta el momento, porque no hay un consenso de qué sucedió o no. Siguen las pruebas de un lado, siguen las pruebas del otro lado. Y bueno, no vamos a seguir en nada de eso, no vamos a terminar bien ahí. Así que cámbialo, por favor. No, o sea, ¿qué es lo que... Lo siento, pero esto es parte de que se te estaba cortando mucho y estoy tratando de entender lo que dijiste. ¿Qué es lo que tú te leíste completo que según tú es evidencia contra lo que dice la historia? ¿Qué es lo que dijiste que te leíste completo y que yo no y por lo tanto no te puedo contradecir? A ver, te decía, hace un par de décadas, no recuerdo la fecha exacta, eso lo leí hace unos años atrás. Sí, sí, estás hablando de un egiptólogo específico, pero ha habido más egiptólogos desde entonces y hay más personas que sí conocen y que entienden cómo se origina este mito de la esclavitud en Egipto, que de hecho creo que hay un registro de los israelitas en Babilonia, pero no en Egipto. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú te estudiaste completo que dices que desmitifica todo eso? Mira, podría enseñarte aquí, pero no quería caer en eso de estar trayendo link tras link tras link. Entonces, te repito, el tema no es concluyente hasta el momento. Hay parte y parte. Es como lo que sucede en el mismo pueblo judío. Hay judíos que aceptan que existió Jesús, hay judíos que no aceptan que haya existido el Mesías ya. Entonces, son temas que no son concluyentes y yo no puedo decirte sí o no. Entonces, por eso prefiero no adentrarme en ese tema. Tal vez tú ya has leído medio algo y entonces dices, no, es concluyente. Pero yo te puedo decir que ese tema y el de los judíos no es concluyente todavía. Así que no te puedo decir sí o no. Ok, te diré mi opinión. Mi opinión es que la Biblia dice muchas mentiras y los egipcios escribían todo en sus paredes. Como en las paredes egipcias todavía no existe nada que indique la veracidad de las palabras de la Biblia, yo tiendo a creer que la Biblia miente y no los muros egipcios que no mencionan nada de esclavitud. ¿Cómo tú Bueno, qué bueno, puedes...? ¿Mm? es tu creencia. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces estamos de acuerdo en que tú no tienes evidencia para destrozar esta creencia que yo tengo, creencia que se basa en la falta de evidencia de que haya algo respaldando lo que dice la Pero, Biblia. te estoy diciendo, a ver, no seas deshonesto. Yo no estoy diciendo que no puedo debatir el tema. No Estoy he dicho diciendo que que no puedes debatir el tema, he dicho que no hay evidencia para demostrar que no, lo que dice la Biblia es real. Eso dije. estás diciendo que no puedo. Y yo Estoy puedo traer, diciendo que no hay evidencia, es distinto. a ver, ojalá y esto va a salir grabado, pero estás diciendo directamente que no puedo. Y te estoy diciendo directamente, no es que no puedo, es que eso es traer link tras link y tú me vas a traer unos links y yo te voy a traer otros links y Byron, vamos a estar debatiendo un tema que no es concluyente, que no hay... Byron, Byron, ¿entiendes la diferencia entre que yo diga tú no puedes demostrar esto a que yo diga no hay evidencia de esto? ¿Entiendes esa diferencia? Estoy diciendo, tú lo estás diciendo. A ver, escucha bien mis palabras. Tú dijiste que yo no puedo traer, o sea, puedo hacerlo. Hay información suficiente en Google, si quieres. Byron, ¿entiendes la La- diferencia entre no hay evidencia y tú no puedes demostrar esto? ¿Entiendes la diferencia de esas dos frases? Otra vez lo repito, a ver, porque no estás entendiendo. Puedo traer lo que tú llamas evidencia. Hay muchos links, hay mucha información en Google, pero ya te estoy diciendo otra vez y repito, el tema no es concluyente, mi amigo. No hay... Exacto, no hay evidencia. El tema no es concluyente porque no hay evidencia. No, a ¿Entiendes ver, eso? significa?
que yo te diga que no es concluyente significa que no hay un consenso de todos los egiptólogos diciendo, es verdad, no existieron los hebreos en Egipto. Es verdad, sí existieron. O sea, no es Concluyente. Byron, te voy a explicar esto. Lo único que necesitas para que todos los egiptólogos digan, sí, hubo israelitas en Egipto, es evidencia de que hubo israelitas en Egipto. Si hubiese evidencia de que hubo israelitas en Egipto, todos los egiptólogos dirían, efectivamente, aquí está la evidencia de que hubo egiptólogos en Egipto. Perdón, de que hubo israelitas en Egipto, ¿qué estoy diciendo? Si hubieron hebreos en Egipto, si hay evidencia de eso, pero ya te estoy diciendo y te repito por décimo. Creo que no nos estamos entendiendo. Sí puede haber habido gente de descendencia hebrea, pero no hubo un pueblo entero esclavizado en Egipto. No existe ninguna evidencia de eso que demuestre eso. He grabado, repito claramente y otra vez, por cuarta vez, existe evidencia. Hay un debate de parte y parte. Ambos bandos demuestran evidencias. Repito, ambos bandos demuestran evidencias. Bandos. ¿Por qué crees que hay bandos? Son bandos, mi amigo. Cuando uno toma de un lado y del otro, eso se denomina bando. ¿Y cuáles son estos lados? ¿Por qué crees que hay dos lados? ¿Por qué crees que hay un lado tratando de encubrir y de desmentir la evidencia que tú crees que existe? ¿Y por qué este bando, cómo puede ser tan poderoso si lo único que necesitas es un poco de evidencia para decir, sí, hubo un pueblo entero esclavizado acá? ¿Cómo es posible que el otro bando tenga tanto poder como para ocultar eso? No se trata de poder, tal vez, no sé, ¿no? Pero te voy a hacer un análisis rápido. Si tú ves en la calle una caca de perro y hay dos personas con dos pensamientos diferentes, alguien te va a decir, esa caca está seca, o el otro te va a decir, no, esa caca es nueva. ¿Entiendes? ¿Y sabes qué? Yo voy a caminar sobre la caca y apenas pise la caca, vamos a saber de inmediato si está seca o está nueva. Lo vamos a saber porque ahí está la evidencia. Y ninguno de los dos lados me va a decir, no, tú estás mintiendo, ni me va a ocultar esa evidencia. Pero te estoy diciendo, siempre hay dos bandos. Y yo te estoy explicando que apenas tengas evidencia, esos bandos desaparecen. Porque la evidencia te va a demostrar y te va a corroborar la verdad de los hechos. Pero si hay dos bandos es porque no existe la evidencia. ¿Se entiende o todavía estamos discutiendo ese asunto? Tecnoman, Byron, creo que tu micrófono está en modo silencio. A menos que te hayas desconectado, pero no creo que te hayas desconectado y esta vaya a ser la conversación más corta que he tenido en mucho tiempo. Bueno, voy a asumir que no te gustó este tipo de conversación y por mientras, para las personas que estén viendo el programa, lamentablemente, sí, la Biblia se contradice en matemáticas, se contradice en física, se contradice en historia. ¿Has vuelto? Sí, perdón, fue un imprevisto aquí en mi casa. Ok. Ok, a ver, mira, dame 20 segunditos, por favor, para que entiendas. Mira, así existen hoy en día ateos, existen creyentes. Hay dos bandos. Si hay evidencia o no hay evidencia, a veces a esos bandos no les interesa. A veces simplemente importa lo que el uno piense o lo que el otro piense y lo intenta interponer. No, Byron, estás siendo demasiado deshonesto. Estás diciendo que hay una conspiración para ocultar la evidencia y te acabo de dar un claro ejemplo de cómo el que hubiese evidencia automáticamente elimina la conspiración. Ay, Dios mío, ¿cómo te hago entender, muchacho, de que si existen evidencias de los dos puntos? No existe evidencia solo de uno, existen de los dos. Entonces no existe evidencia concreta. Lamentablemente. En los dos lados existe evidencia concreta que diga que todos los egiptólogos deben creer una sola cosa. No existe eso, ni para decir que no existieron, ni para decir que sí existieron. Byron, la gente no se basa en creencias para sus estudios, se basa en hechos, se basa en investigaciones y en descubrimientos. Es muy deshonesto decir que hay una conspiración de egiptólogos tratando de ocultar la verdad. No, yo no he dicho, por favor, no pongas palabras sobre mí. Okay. Yo no he dicho eso. Por favor, entonces, no digas que
hay bandos ocultando información o que hay bandos que tienen evidencia y no tienen evidencia. Tu ejemplo de la caca fue perfecto. Si el bando A dice que la caca está nueva y el bando B dice que la caca está seca, desde el momento en que yo piso la caca y esta embarra mi zapato entero y demuestro que está nueva, el bando de la caca seca va a desaparecer. Y tiene que admitir que está equivocado. No hay forma de que el bando de la caca seca oculte esa evidencia y diga, no, tú estás mintiendo. Exacto, ya, ok, está bien lo que tú dices, mira, ojo con lo que dices, ojo. Entonces, te repito, todos los egiptólogos no llegan al mismo consenso de que el pueblo de Israel estuvo dentro de Egipto o no estuvo dentro de Egipto. No hay consenso, no hay una totalidad. ¿Qué quiere decir eso? Dime tú. Eso quiere decir que no existe evidencia concreta de que haya estado ahí. De hecho, no voy a hablar por los egiptólogos, porque, insisto, yo no soy un egiptólogo. Es muy factible que los egiptólogos que dicen que puede haber estado el pueblo israelita, porque por cierto, si hubo israelitas, eso obviamente eran un pueblo nómade, pero no como esclavos. Los egiptólogos, si hay egiptólogos que dicen que puede haber habido, solamente están diciendo puede haber, no tienen la evidencia de mostrarlo. ¿Será por sus creencias? No lo sé. ¿Será porque fueron contratados por el Papa? No lo sé. Voy a hacer esto más rápido. Por favor. Hoy día no lo voy a decir ese tema porque yo lo sé, que no hay un consenso total. No existe el consenso de que diga, sí, todos debemos creer de que no existe tal pueblo dentro de tal lado. Lo siento, no se te escucha. ¿No existe qué cosa? Repito, no existe un consenso de que digan la evidencia de que no existió tal pueblo dentro de tal pueblo y no existe el consenso de que sí existió. Esos dos bandos no van a llegar a un consenso por ahora porque no existe lo que tú dijiste hace un momento, evidencia concreta. Exacto, ese es el punto. Entonces, ¿qué significa eso si hay evidencia de los dos lados? Que no se llega a un consenso. No me puedes decir que porque no se llega a un consenso, sí, no existe el pueblo. Eso es tonto lo que dices. Es muy tonto. Ok, ¿sabes qué? Te voy a dar el punto de que al decir que no hay un consenso no se puede negar algo. Lo acepto, es cierto. Para mí es extremadamente... Te voy a decir, para mí es extremadamente sospechoso que toda una aventura épica de un pueblo completo que trabajó para Egipto, convirtió a Egipto en un gigante y luego huyó de Egipto abandonándolos y eliminando a casi todo el desierto y a un cuarto de la población porque se eliminaron a todos los primeros recién nacidos. Es muy extraño que algo tan complicado, tan épico, tan interesante no existe en ninguna parte. De hecho, es interesante porque hubo una faraona egipcia que trató de borrarse la historia y aún así la encontraron siglos después y aún así hay información de ella, que trataron de ocultar su existencia, pero no de este pueblo que no hay razón para ocultar su existencia. Pues voy a dar una posible razón, una sola posible razón y prefiero no seguir en este tema donde no hay consenso. Te repito, prefiero salir de este tema donde no hay consenso. Te digo que lo googlees si quieres y vas a encontrar evidencia de ambos bandos. Byron, lo siento, te estás cortando de nuevo. Por favor, revisa tu audio porque no se te entiende nada. Entiendo que no hay consenso. Dijiste que vas a presentar un último punto porque no hay consenso y quieres salir de ese punto. Y llevamos casi media hora en el tema, así que creo que es una buena idea. Por favor. Lo estoy diciendo, o sea, yo repito mi argumento. Lo repito porque no hay más argumento que ese. No hay consenso y el no haber consenso no significa A, no significa B. Simplemente significa que por ahora no hay evidencia que diga sí o no directamente, así que no digamos algo diferente, no tu idea que estás diciendo hace un momento de que cuando no llega a un consenso quiere decir que no existe otra... No, eso no significa de que no hay consenso, punto final. Hay evidencia de ambos bandos. Sí, punto final. De hecho lo que yo dije fue que no hay evidencia de, y que no se puede llegar a un consenso porque no hay evidencia real al respecto. No dijiste eso. Revisa el video, luego por supuesto, revisemos el video completo. Eso fue mi punto todo el tiempo y de hecho te estuve diciendo, ¿entiendes cuál es la diferencia en que yo diga que tú no puedes demostrar esto y que no hay evidencia de esto? Te lo dije varias veces. Podemos saltar ese punto porque esos hechos supuestamente históricos no son lo único que la Biblia contradice. ¿Perdón? Vas a subir este video en YouTube, ¿verdad? Por supuesto. Ok, en YouTube te voy a señalar el minuto y el segundo que dijiste esto. Dijiste, no se llega a un consenso, significa que no hay evidencia de que el pueblo de Dios no haya existido dentro. ¿Eso dijiste?
Así Entendí la parte que que, dijiste no hay evidencia y el resto no, que me citaste no lo recuerdo. ¿Puedes repetirlo, por favor? O sea, no lo entendí. ¿Puedes repetirlo? sí, estas fueron tus palabras. Ujú. Si no hay consenso, entonces significa que el pueblo de Dios no es todo dentro de Egipto. Te voy a señalar el minuto y el segundo que dijiste eso cuando subas el video. Ahora Por, estás diciendo algo contrario. por Ahora favor. recién. Byron, te juro que no estoy bromeando. De verdad no se te entiende nada. Por favor, revisa tu audio y por favor repite lo que dije y te prometo que no te estoy molestando. Después cuando suba el video entenderás que no se te escucha nada. Repítemelo, por Sí, favor, porque de verdad no te entiendo. Yo dije, no se puede demostrar, por lo tanto, creo que dices que agregué algo más. sí, dijiste directamente, si no se puede demostrar, no hay, a ver, si no se llega a un consenso, dijiste, si no se llega a un consenso, significa que no existió el pueblo de Dios dentro de Egipto. Así Cre- dijiste literal. Creo que dije si no existe consenso, eso demuestra que no hay evidencia de que haya existido este pueblo dentro de Egipto. Creo que eso fue lo que Exacto, dije. Exacto, no exacto. existe evidencia. Otra cosa hace un momento. ¿Cómo? Ahora dijiste otra cosa hace un momento. ¿Qué otra cosa? ¿Ok? Luego lo veremos en el video. Sí, por supuesto. Si me equivoco, por favor, personas del video, ustedes saben que una de mis cosas favoritas es hacer fe de ratas, así que pueden citarme cuando lo dije mal. Y quizá lo dije mal y no me acuerdo, no me di cuenta. Lo aceptaré. Ok, Pero quiero dejar claro que mi punto es, no existe evidencia concreta, por lo tanto, no se puede asegurar de que esto haya sido un hecho real. Y dije que personalmente para mí es extremadamente sospechoso de que esta batalla épica que sucedió contra un dios extranjero no esté guardada en ningún muro de Egipto cuando cuando los egipcios grababan absolutamente todo en sus pirámides. Incluso trataron de eliminar de la historia a esta faraona mujer solo por ser mujer y aún así fue encontrada porque hasta eso lo tenían guardado o sí, registrado. hay un porqué. Sí, tal vez hay un pensamiento que pueda decir el porqué. Te lo voy a decir rapidito. Los egipcios eran orgullosos. Era un pueblo guerrero muy orgulloso. Que unos esclavos le ganen a todos sus dioses y a todo su poderío militar les daba mucha vergüenza. Y esa vergüenza no podía plasmarse en sus muros por sus escribas. Así que ahí tienes la idea. Pasemos a otro dato. Al parecer también les daba vergüenza tener una mujer faraona y aún así la plasmaron y después trataron de borrarla, pero aún así está plasmada. Creo que estás intentando buscar una excusa, lo cual lo entiendo a la perfección, pero creo que es una excusa y creo que tampoco tienes, ni tú ni yo tenemos evidencia para decir, ah, sí, efectivamente ellos estaban avergonzados y por lo tanto no lo escribieron, o sabes qué, no estaban avergonzados, así que deben haberlo escrito. Llegamos al mismo problema de no tener evidencia al respecto. Sí, pero te estoy dando una idea. Tú dices es una excusa, yo te digo que es una idea. Ah, claro, yo tengo la idea de que jamás existió y esa es la única razón por la cual este pueblo que grababa absolutamente todo, específicamente cuando se peleaban entre ellos y un dios ascendía o descendía, si llegaban a escribir hasta eso, cuando un dios se vuelve superior y arrasa con el otro dios, imagínate que no van a escribir cómo se les fueron todos los esclavos y por qué hubo un cambio económico gigante en toda su población y por qué murió un cuarto de su población también en una noche. Obviamente porque eso es mucha vergüenza perder ante unos esclavos. Será Que, vergüenza, pero no por eso no vas a escribir el cambio histórico y social y socioeconómico más grande de tu país. que fueron liberados por un dios que nadie creía, un dios de esclavos como ellos llamaban. O Sí, sí, sea, sí, eso sí, es pero muy... esa idea es ridícula, por favor, presta atención a esto. Un pueblo, un país que escribe absolutamente todo, no escribió sobre el cambio socioeconómico más grande en su población, una noche en que perdieron a todos sus esclavos, en que murió un cuarto de su población y que el faraón perdió casi todo su ejército, y creo que también murió el faraón, ¿no? Ya ni siquiera me Se acuerdo de llama, eso. se llama orgullo, niño, se llama orgullo. Se llama orgullo, en serio. Sí. Lo siento, pero no puedo tomarme en serio Bueno, esa explicación. que tú no te lo tomes en serio no es mi problema. A mí me da Claro, igual. eso queda más que demostrado. Bueno, Sí, sé que hay egiptólogos de renombre hoy en día a los cuales podría consultar, así que si logro encontrar alguna fuente interesante, quizás la coloque en el video a futuro, a menos que tú consideres que eso sea deshonesto y prefieras que no lo haga. ¿Te pondrías a que buscas, ponga?
busca Finkelstein, él fue el primerito y el único que comenzó ese rumor Perfecto, eso es y algo que no puedo corroborar ahora, así que me comprometo a que voy a averiguar sobre ese faraón, sobre ese egiptólogo, y voy a colocar en las fuentes si efectivamente es el único que dice eso o existen más hoy en día y cómo está el debate hoy en día. sí, Ok. ahora mira, escúchame, busca Ujú. sobre eso, Finkelstein. Yo te voy a dar los datos precisos de lo que él dijo, de lo que él hace, de qué hacía antes él, y qué hace ahora, y cómo lo trataron los egiptólogos reales. O sea, si tú Egipto. colocas algo sobre Finkelstein, yo te puedo mandar un montón de información que te va a dar por el piso al pobre tipo. Pero, Perfecto. pero como momento, es un tema todavía debatible, es un tema que todavía no se consensa, así que yo cuando son temas así, yo prefiero simplemente dejarlos ahí porque sería una conversación infructuosa. Así que, dale otro tema, luego señalaré los dos puntos de vista, cómo cambiaste rotundamente tu punto de vista hace un momento. Dale, luego señalaré eso en el video. Por supuesto, no tengo ningún problema. Si crees que cambié mi punto de vista, por favor dilo, demuéstralo. Y si quieres que te explique por qué cambié o por qué crees que cambié, adelante. Estaré dispuesto en los comentarios. Y de hecho esta conversación está bastante interesante porque Dale, como que estamos discutiendo mucho y no estamos llegando a ninguna parte, pero aún así está bastante interesante la discusión. Conversación, debate. sí. Ya no sé qué es. ¿Qué otro Eh, tema tienes? de Ahora yo puedo hecho, preguntar. De hecho, llevamos 36 minutos. Me gustaría cerrar rápidamente y me gustaría ver si te gustaría volver a futuro a tener otra conversación. Y te quiero preguntar, después decides, te quiero preguntar si, ¿por qué crees que no existe ninguna evidencia arqueológica del paso de este pueblo entero? Que por cierto, recuerdo que por cálculo la cantidad de egipcios que habían pudieron haberse tomado de las manos si hubiesen hecho un camino completo desde Egipto a la Tierra Prometida. Pero bueno, por alguna razón no quedó ningún rastro geológico que poder analizar en todos los lugares donde debieron haber estado, de haber estado perdidos 40 años en este lugar que hoy en día se hace caminando. ¿A qué te refieres caminando? Puedes caminar, utiliza Google Maps y te muestra cuántas semanas demoras caminando de Egipto para allá. Pero, Espera. Perdón, disculpa. A ver, déjame concretarte esto. Puedo decirlo rápido. adelante. Bueno, yo me he topado con ese tema muchas veces en los grupos. Entonces, sí me escuchas, ¿verdad? ¿Sí Te me escucho. escuchas? Sí, te escucho. Sí, es que moví algo acá, pensé que no se escuchaba. Mira, y ese tema sobre que el Google Maps te lleva un día desde donde estaban, el punto donde ellos estaban, hasta la tierra prometida, Canaán. No, no es un día. Eh, No es un día. Creo que es un día en automóvil, pero creo que son semanas. Podría buscarlo si quieres. bueno, si tú lo buscas ahí, creo que son 6 días en autos, un día en auto, 6 días a pie, algo así creo que era. Lo he topado muchas veces. Te cuento, rapidito. Eso se llama ignorancia. ¿Por qué? Porque no saben por qué el pueblo de Dios caminó durante 40 años en círculos. ¿Tú sabes por qué caminó en círculos 40 años? Sí, y de hecho, vayamos directo a eso. ¿Por qué si caminaron 40 años en círculo no hay ninguna evidencia de que haya habido un pueblo entero caminando 40 años en círculo? Esa es mi gran pregunta. No te pregunté eso, te pregunté si tú sabías por qué caminaron Sí, 40 años. te dije que sí. Por lo tanto, pasemos a lo que me interesa. ¿Por qué no hay evidencia? No, güey, yo te pregunté algo, contéstame, ¿por qué? Sí, te dije que sí. A ver, si lo sabes, dime por qué. Porque fueron castigados por Dios debido a que Moisés dijo que él era el que sacaba agua de la roca y no le dio el reconocimiento que merecía Dios. Entonces, no fue que caminaron 40 años porque estaban perdidos o Dios no le pudo decir, ¿sabes qué? Allá está la vuelta y ya está. No, fue un castigo. Aún así, Los- eso no responde a mi pregunta. ¿Por qué no hay evidencia de un pueblo que estuvo 40 años caminando en círculo? una pregunta me estás contestando y estoy derivándote ese tema. Te estoy diciendo, en los grupos siempre me topo teos que dicen eso que tú mencionaste, es que caminaron tanto tiempo en círculos, pero nunca saben el por qué. Tú me lo acabas de decir hace un momento. Ujú, Caminaron porque durante 40 años. Esa ujú. es la verdad. No sé por qué estaban perdidos o que Dios no les puede decir, oye, es la vuelta a la esquina esa vaina. O sea, Ajá. ok, que quede claro ese punto Ahora para ya no te seguir en lo que... escuchas. Byron, ahora no te escuchas. Ok, va. O sea, digo, que quede claro ese punto, fin. Ahora, lo que tú me mencionas de que por qué no hay evidencias.
hasta donde yo he leído, hasta donde yo he podido estar actualmente, hace unos 10 años atrás, hay ciertos rasgos de evidencia, no hay totales. ¿Por qué? Porque la egiptología no se encargó, o sea, como tú y yo quisiéramos, el rey perdido cavar, sino que, Byron, no se escucha nada. De nuevo, por favor. ya te decía, Dijiste que la que, egiptología no se encargó de algo, lo cual no entiendo por qué lo sacas acá si no tiene nada que ver con la egiptología, pero ok. perdona, decía, la egiptología, los egiptólogos, este grupo de arqueólogos, no quería hasta el momento, hasta hace 10 años que yo leí la publicación, no se querían encargar de hacer las excavaciones necesarias. ¿Sabes cuánta arena puede surgir en 1000 años sobre algo? Asumo que Imagínate. mucha, pero insisto, eso no es algo que tengan que hacer los arqueólogos. De hecho, es algo que debería estar haciendo la iglesia. ¿Por qué la iglesia no lo hace? Momento. Si queremos hallar evidencia de hace miles de años debajo de la tierra, ¿quién crees que se encarga de eso? Son arqueólogos. Los geólogos y los arqueólogos, los egiptólogos son solo una rama de los arqueólogos. Estoy diciendo, bueno, no sé si me escuchaste cuando dije eso, dije, los egiptólogos, los arqueólogos encargados de este tema, dijeron simplemente, no nos vamos a encargar de eso, no hay evidencia, fueron al Mar Rojo, sí, fueron hasta, recuerdo que hay un libro sobre esto, hay un libro, no me recuerdo el tema, pero te prometo que lo busco, hay un libro sobre este tema, pero no se quisieron encargar durante más de 500 años sobre eso, ese tema, de excavaciones. Más antes sí, ser más preciso, concentrar los arqueólogos en las pirámides, en el faraón, en esas cosas, sí, pero jamás se ha buscado evidencia. Así que si no hay evidencia, simplemente es porque no se ha buscado, no significa que no exista. ¿Me vas a decir que hubo gente buscando pirámides enterradas en el desierto y no pudieron encontrar evidencia de un pueblo que estuvo 40 años vagando en ese desierto? Tú lo acabas de decir, exacto. Tú búscalo, ¿ah? A ver. Ok. Yo, Byron, Byron, eso lo escribió. Byron, Dime. tú y yo no tenemos mucha evidencia en este momento. Creo que estás haciendo muchas acusaciones gratuitas. Te lo digo de inmediato. De verdad, me parecen acusaciones gratuitas y no creo que tengas evidencia para ello. Llevamos 40 minutos hablando de esto. Me gustaría volver a hablar este tema, retomarlo en una conversación futura donde tú sí vengas preparado con evidencia y yo por lo menos voy a traer respaldo de algún egiptólogo que me pueda guiar. Voy a buscar si encuentro algún egiptólogo que me pueda indicar qué puntos he fallado y tú puedes traer tu evidencia sobre ello si te parece. ¿Te interesaría? Tú me preguntaste hoy para hacer el debate. Yo te pregunté, ¿algún tema en especial para prepararlo? Me dijiste, no, vamos a hablar algo sencillo, sobre las creencias más que todo. Exacto. Es así. Si me hubieses dicho sobre que vamos a hablar sobre que tu tema fuerte iba a ser este. Este es el más débil que tengo. Mi temas fuertes son las contradicciones de la Biblia consigo misma, como unos libros dicen una cosa y otros dicen otras, como Jesús se contradice, como el Génesis se contradice con lo que sabemos del mundo, etc. Este es solamente uno de los tantos temas que desde mi perspectiva muestran que la Biblia se contradice a sí misma. Eso para mí hubiesen sido unos temas más interesantes. Esto de acá, del consenso, te prometo que yo lo leí y eso lleva a que unos tiran piedra y los otros tiran palo. Y ahí quedó. Lamentablemente yo te prometo que no te creo, así que me gustaría o volvemos a tomar este tema o voy a dejar descripciones, algo que contradiga, no que contradiga lo que dices, voy a traer evidencia de que demuestre que la mayoría de los egiptólogos no hay una especie de conspiración y que es lo que sí dicen realmente los egiptólogos respecto a este tema. Está bien, hágalo y podemos ampliar este tema, pero no digas y no me calumnies diciendo que hago falsas acusaciones o que hago conspiraciones. No uses esos términos porque realmente ni tú preparaste el tema ni yo lo preparé. Sería mi palabra contra la tuya. Eso Así es. que no digas eso. En esta conversación es eso. Pues, estimado, es tu palabra contra años de investigación y lo siento, pero suena demasiado insultante decir que no hay evidencia porque la gente se rehúsa a hacer su trabajo.
Si supiera, si supiera. Tal vez tú me dices eso porque ignoras el tema. Yo ya hice Puede la tarea ser, hace puede yo ser, ya hice- pero no creo que tú seas un experto tampoco. Te voy a contar algo rapidito. Algo rápido, por eso fue que acepté debatir contigo y puedo debatir con cualquier no creyente o incluso debatir contra creyentes mismos sobre las creencias que tienen. Perfecto. Yo llevo preparándome, mi amiguito. Ya estas cosas ya me he olvidado, pero puedo conseguir todavía la información para cualquier tema que tengas. No hay problema. Y aquí fue donde acabó la primera parte de esta conversación con Byron. Conversación que se me hizo extremadamente larga y poco agradable, ya que no considero a Byron una persona realmente honesta. La Biblia se ha explicado demasiadas veces por qué se debe tomar como un libro de fábulas y jamás como un libro histórico, ya que todo lo que conocemos del mundo real está en contra de de los cuentos de la Biblia. Pero Byron va más allá y hace esta acusación de que la razón por la cual no hay evidencia es porque la gente oculta la evidencia. Según él, hay egiptólogos que sí creen que existe evidencia y dice que puede demostrarlo, pero cuando le pedí fuentes de lo que había dicho, aparte de insultos que aparentemente es lo mejor que puede hacer este sujeto, no me pudo entregar nada más que decirme googlea esto. Para él, fuentes es aparentemente decirme a mí que yo googleé las cosas en lugar de entregar la supuesta información que tiene. Lo más irónico es que lo que quería que googleara era esta tabla, la cual simplemente indica que los egipcios vieron a un grupo extranjero al cual llamaron la gente israelita, lo cual no es evidencia ni de que José convirtió a Israel en la nación más poderosa, perdón, a Egipto en la nación más poderosa del mundo, ni que hubo 7 años de hambruna, ni que después el pueblo se convirtió en esclavo y de que después hubo un éxodo masivo de esclavos que se llevaron las vidas de un cuarto de la población prácticamente y que debieron haber arruinado toda la economía de Egipto. Por lo tanto, como no tiene evidencia y sigue haciendo más que nada aseveraciones gratuitas, he decidido que no seguiré conversando con esta persona, no solo porque es en extremo desagradable para mí tener que discutir con alguien así, sino que porque lo considero una pérdida de tiempo literal. Esto queda evidenciado en la segunda parte de la conversación, la cual no voy a convertir en un episodio por 3 razones. Razón número 1 es larga y aburrida. Razón número 2, damos vueltas en círculos y no tiene sentido. Y razón número 3, ambos estamos equivocados en lo que decimos en cierto punto y los puntos que exponemos ni siquiera están bien expuestos. Resumen, porque voy a dejar la conversación abajo en la descripción de este video y voy a subir el video sin editar para que vean cómo fue la conversación por si a alguien le interesa. Él dice que un negativo se puede probar, ya que quiere que yo demuestre que este supuesto Dios no existe, y yo digo que un negativo no se puede probar, ya que estoy citando la idea de que algo que no existe obviamente no puede dejar rastros de que no existe. Él me dice que se puede probar un negativo al demostrar que un oso puede tener ciertas características y no puede tener otras características, a lo cual yo malentiendo el ejemplo y digo que todavía no se puede decir que no existe un oso que no haya evolucionado con esas características. Obviamente, mi punto sobre la falacia del cisne negro apunta a algo distinto a lo que él quiere decir, por lo tanto no es un buen argumento en este caso, pero su argumento tampoco es bueno, ya que él lo que está tratando de hacer es decir que se puede demostrar un negativo, lo cual no es totalmente falso. Puedes decir que un oso no puede tener esta característica por estas razones, él está en lo correcto al decir eso, pero no se da cuenta de que los osos son criaturas reales, los osos existen. Los dioses no existen, no puedo tomar un dios y compararlo con otro. Por lo tanto, eso de demostrar un negativo, algo que no existe, es absurdo, ya que algo que no existe no va a dejar evidencia de que no existe. He demostrado 1000 veces cómo Dios se contradice a sí mismo y por lo tanto eso demuestra de que un Dios que no se contradiga a sí mismo no puede existir. Pero eso ya entra en otras ideas y los religiosos siempre van a buscar formas de decir que eso no es válido. Y esa es la única forma en la cual se podría demostrar la no existencia de un Dios, demostrando que se contradice y que por lo tanto, al decir que es eterno e incambiable, y luego demostrar como en la Biblia dice que se arrepiente, que cambia y que cambia de opinión, obviamente eso demostraría que el cierto Dios específico con esas características específicas no puede existir, pero obviamente esto no va a descartar cualquier otra versión que cualquier persona pueda inventar de todos los miles de millones de dioses que hemos tenido durante tanto tiempo y que la gente sigue inventando hoy en día. All Hail Lord Cthulhu. Y pueden ver la segunda parte de esta conversación, la cual yo considero una gran pérdida de tiempo, pero si son masoquistas pueden verlo en la descripción del video. Simplemente no planeo hacer un episodio de ello, ya que
no creo que un episodio con esta conversación vaya a ser exitoso en lo absoluto. Así que todos los que han visto ahora, muchas gracias por estar acá, nos veremos la próxima semana y que estén muy bien. Hasta luego. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.